Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a ver de una forma bastante resumida lo que es el concepto de biología. Cuando hablamos de biología, viene del bios, que significa vida, y logía, que significa estudio. O sea, es el estudio científico de la vida. Si hablamos de vida, entonces, ¿qué es un ser vivo? Entonces, un ser vivo es un organismo que tiene diversas características y que estas características las comparte con otros seres vivos, como el del tener homeostasis, ser mortales, reproducirse, consumen energía y reaccionan a su entorno. Cuando hablamos de homeostasis, es definitivamente el balance que se tiene de una forma interna de materia con la externa. Cuando hablamos de que son mortales, es que definitivamente hay un tiempo en la que el organismo se mantiene vivo y después eventualmente él muere. Cuando hablamos de que se reproducen, es porque gracias a este proceso se permite que las especies se puedan perpetuar. Cuando consumen energía, es porque es un organismo que realiza diversas actividades metabólicas y como las realiza necesita el consumo de esta energía y reaccionan a su entorno porque no vivimos independientemente de la nada, sino que vivimos en un ambiente, respondemos a ese ambiente y también ayudamos para que este ambiente sea modificado. Si es así, vamos a ver rapidito lo que es la organización de la materia. Cuando hablamos de organización de la materia, vamos observando que los niveles más bajos son los de átomos, moléculas y macromoléculas. En esta sección de átomos, moléculas y macromoléculas es un nivel abiótico porque no hay vida. ¿Cuándo comienza la vida? Cuando se estructuran las células. Entonces observamos células, tejidos, órganos, individuos, poblaciones, comunidades, ecosistema y biosfera. Es importante que puedan buscar las definiciones de cada uno de estos niveles de organización para que se vayan adecuando. Algo de historia de la biología. Algo de historia, porque obviamente no podemos ahondar mucho, pero sí tenemos que ver términos, de dónde surge el término biología. Y cuando era en tiempo prehistórico, allí el ser humano definitivamente no había un razonamiento, posiblemente habían preguntas muy básicas, pero no estaba el término como tal. Durante la era de los egipcios, Mesopotamia, los mayas y demás, había muchos mitos que explicaban algunas características de la naturaleza y esos mitos eran aceptados como válidos. Cuando se fue o vino la edad moderna con Jan van Helmont, se creía mucho en ese tiempo sobre la teoría de la generación espontánea. Si ustedes recordarán, quizás en sus clases de biología, cuando hablaban de que una rata o que un ratón venía de colocar hierba, colocarlo con trapo sucio, agua y demás debajo de una cama y que a los 21 días salía un ratón. Bueno, el pensar que podían surgir seres vivos de cosas inanimadas, eso es creer en la generación espontánea. El concepto de célula vino por primera vez con el científico Robert Hooke, en donde él observó en un microscopio unas estructuras que parecían unas celdas, y esas celdas las llamó células, lo que significa habitaciones pequeñas. Francisco Redi fue uno de los que echó por tierra lo que es la teoría de la generación espontánea, porque él dice la refutación de la generación espontánea de gusanos. ¿Cómo lo probó él? Él colocó 3 frascos. En un frasco lo dejó abierto, otro frasco lo dejó sellado con un tapón y el tercer frasco estaba sellado pero con un sedazo. Porque obviamente decían que de la carne descompuesta salían gusanos. Entonces él lo probó. En esta que tenía el sedazo estaban las moscas y los gusanos arriba. En esta que tenía el tapón se estaba descomponiendo, pero no por acción de los gusanos, sino por acción de bacterias. Y en la última que estaba destapada, entonces estaban los gusanos. Esta es una de las
de lo que explica el derrumbe, pues así decirlo, de la teoría de la generación espontánea. Anton van Leeuwenhoek fue uno de los pioneros en la creación de un microscopio muy sencillo y muy básico, con el que pudo observar los espermatozoides y algunas células pequeñas de plantas. Así que fue Anton van Leeuwenhoek. Quiero acotar que él no es biólogo, sino que él vendía telas. Aquí hablamos ya cuando el término de biología surge, ha sido introducido independientemente por Wilfred Reinhold Treviranus y Jean-Baptiste Lamarck, pero se dice que el término como tal fue acuñado en 1800 por Carl Friedrich Burdach. Entonces, cuando hablamos de Louis Pasteur, y puede recordarles a ustedes lo que es la leche pasteurizada, él también ayudó a derrumbar la teoría de la generación espontánea, porque al hervir caldo se dio cuenta que podía dejarlo mucho tiempo y no se descomponía, ni aparecían organismos descompuestos en él. Entonces, de Louis Pasteur, fue uno de los que apoyó grandemente a derrumbar la teoría de la generación espontánea, que nos indica que la creación de seres vivos de cosas inanimadas. Así que eso no podía ser. La teoría celular, cuando comenzaron a hacer diversos estudios y se dieron cuenta que las plantas, los animales, los hongos y demás estaban formados por estructuras similares, entonces, y esa estructura similar se llamaba célula, se creó entonces la teoría celular. ¿Quiénes fueron los gestores de la teoría celular? Theodor Schwann, que era un zoólogo, y el botánico Matthias Schleiden. Entonces ellos establecieron que todos los organismos están formados por células, unas que otras con pequeñas diferencias, pero células al fin. Charles Darwin fue el que creó su obra El origen de las especies. Él no dice que hemos descendido del mono, no, para nada, sino que él indica que los organismos van evolucionando y que en esa evolución van surgiendo variaciones. Por eso él habla de la variabilidad entre las especies. Podemos vernos entre nosotros, que somos seres humanos, la misma especie, pero todos somos diferentes. Si miran a los gatos, la misma especie, pero son diferentes. Si miran a los perros, son diferentes. Entonces existe variabilidad. La selección natural, en donde nos indica que va a sobrevivir el organismo más fuerte. Y definitivamente la selección del más apto va apoyando lo que es la teoría de la evolución. Si hablamos de Mendel, van a recordar las leyes de Mendel, o sea, cómo pasa unas características de una generación a la siguiente. Por eso es que como lo comenzó a estudiar Mendel, él es conocido como el padre de la genética. Así entonces, con muchos trabajos adicionales, se descubre el ADN. ADN significa ácido desoxirribonucleico. Fue descubierto por Watson y Crick. Y gracias a este descubrimiento de ADN es que sabemos nosotros cómo están conformados muchos de los organismos que existen hoy día. Muchos están formados por ADN, pero hay otros organismos que hasta cierto punto van a reproducirse dentro de los seres vivos, que no son células, que son conocidas como virus y que algunos están formados por ARN. Creo que han oído mucho últimamente de los virus como el coronavirus. Entonces, en la biología del siglo XXI han habido grandes avances, como la invención de las tinturas, el descubrimiento de sustancias radiactivas, la aparición de la microscopía electrónica, que no solamente vamos a ver organismos, estructuras que podamos ver a simple vista por muy pequeñas que sean, sino que utilizan rayos de electrones para poder ampliar esas imágenes. Entonces hay gran información, gran avance en la biología molecular. Y también surge algo importante, la ética científica, o sea, no manejar los organismos vivos sin tener las leyes adecuadas y los mecanismos adecuados para poder utilizarlos. Dentro de las ciencias auxiliares de la biología, ¿y por qué ciencias auxiliares? Porque la biología como tal no surge sola, sino que se apoya con muchas ciencias, la matemática, la salud, la ética, sociología, historia, física, química, geografía, genética, o sea, apoyan para el desarrollo de esta ciencia. Algunas de las ramas de la biología para poder estudiarla mejor, la micología, la anatomía, la embriología, la zoología, la evolución, paleontología, genética, taxonomía, fisiología, botánica, ayudan al desarrollo de la misma.
Es importante que ustedes revisen el documento que está en la plataforma, un documento pequeño de 3 páginas, revísenlo y también si pueden ver este video varias veces, apóyense porque esto les ayudará a estudiar y prepararse para el examen. Bendiciones.